Bueno, acá, luego de un perfecto técnico que tuvimos con la camarita, estamos grabando con el celular. Para los que están del otro lado, pueden copiar lo que está en la pizarra. Simplemente vamos a reiterar lo que está allí, pero está anotado. Nos referimos a las fuentes dependientes o fuentes controladas, y dijimos que las mismas tienen como diferencia fundamental con las fuentes dependientes que su función, la función que genera cada una de estas fuentes depende de una magnitud de control y de un parámetro vinculante. En el caso de tratarse de una fuente de tensión, como es el caso A, se genera una una tensión generada a partir de un coeficiente multiplicado por una tensión, que correspondería entonces a decir que se trata de una fuente de tensión controlada por tensión. Y ese parámetro, que no tiene por qué ser constante, se obtendría como el cociente entre la tensión generada y la tensión de control. Eso nos daría una ganancia de tensión, que es entonces el nombre particular que tendría para ese modelo, el parámetro vinculante. Para el caso B, estaríamos hablando de una fuente de tensión controlada por corriente, y allí el parámetro vinculante sería el resultado de hacer el cociente de una tensión sobre una corriente. Por lo tanto, estamos hablando de una transresistencia o resistencia mutua. En el caso A, el parámetro es sin unidades. En el caso B, estamos hablando de una transresistencia que se mide en voltios por ampere. Para el caso C, hablamos de una fuente controlada por corriente, una corriente generada a partir de una corriente de control, y el parámetro vinculante es lo que llamamos una ganancia de corriente, que tampoco tiene unidades, como era el caso A. Y el último, que es el de una fuente de corriente controlada por tensión, donde el parámetro vinculante es una transconductancia o conductancia mutua, que se medirá en ampere por voltio. Eso fue lo único que vimos hasta ahora. Bueno, vamos a ver si podemos redondear un poquito más, pero ahora por lo menos empezar algo. No sé si redondear la parte de fuente ya está. No tenemos que decir más nada sobre eso. Pasamos a el tema potencia y energía. Cuando hablamos de potencia y energía, vamos a referirnos primero a potencia y energía antes de una red en un componente, ¿sí? Porque los componentes individuales que pueda tener una red. Primero hacemos una revisión de lo que es el concepto, ¿no? De potencia, de energía y después particularizamos, quiero decir, esto para los distintos elementos de una red. Así que vamos a poner potencia y energía en los elementos de una red. Y partimos de la base de que la energía es una magnitud. Faltó un cartel. No sé. ¿Qué pasó? Faltó un cartel, no sé qué dice. No me digas. Ah, sí, energía. Estaba todo bajo de batería. Probablemente no alcance, pero mientras dé. Gracias. La energía es la magnitud universal, que podríamos decir se puede cuantificar, se mide en joule, y es la capacidad para realizar trabajo. No importa en qué términos lo consideremos. La energía se mide en joule, si usamos esa unidad, para cualquier aplicación o manifestación de esa energía. Al igual que el trabajo que